pierna, recordemos de que anatómicamente hablamos de la superficie que existe entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. En esta zona vamos a tener una fascia, ¿verdad? Una fascia, bueno, que aquí no está presente esa fascia, pero literalmente ella se va a continuar de la rodilla para arriba con el nombre de la fascia lata, para que esa sí la habíamos mencionado en la parte de muslo, y describíamos cómo esa fascia lata iba a ser o iba a sufrir una condensación en sentido lateral para la formación de la cintilla iliotibial. Y dicha cintilla pues se extendía desde la tuberosidad ilíaca hacia el tubérculo de Gerdy, ¿verdad? En la superficie anterolateral de la tibia. Cuando hablamos del compartimento, bueno, y dicha fascia, para acá cabe señalar de hecho que dicha fascia de la pierna va a formar tabicaciones, y esas tabicaciones va a dar el paso a compartimento. En el caso de la pierna tendremos un compartimento anterior integrado por 4 músculos, un compartimento lateral, solo vamos a tener 2 músculos ahí, y un compartimento posterior que va a estar dividido en 2 planos, uno superficial compuesto por 3 músculos y uno profundo compuesto por 4 músculos. Entonces vamos a ir mencionando cada uno de los músculos por compartimento. Cuando hablamos de inervación, todos los músculos, sin importar el plano, tanto superficial como profundo, van a ser inervados por el nervio tibial. Luego, el compartimento anterior va a ser inervado por el nervio peroneo profundo y el compartimento lateral por el peroneo superficial. Entonces vamos a empezar hablando de los músculos del compartimento anterior. Y el primero, para ubicarnos con el primer músculo, vamos a observar de que se aprecia prácticamente descubierta el borde anterior de la tibia. Miren, aquí ve el borde anterior de la tibia. Entonces, lateral a ese borde anterior de la tibia pasa el primer músculo que nos interesa, que es el músculo tibial anterior. Este es el tibial anterior. Cabe señalar de que este músculo tibial anterior va a pasar por debajo de los retináculos extensores, que son 2, uno superior y uno inferior. El superior, que se extiende desde las superficies anteriores de los malleolos, tanto medial como lateral, y un inferior que tiene forma de Y o Y, como le quieran decir. Pero el origen y la inserción de esos retináculos lo vamos a hablar, vamos a complementarlo en la parte de pie. Entonces este es el primer músculo que nos interesa, ¿verdad? El tibial anterior. El siguiente músculo, que está reventado, por cierto, miren, este músculo, recuerden de que todos estos músculos que mencionaremos, ¿verdad?, con respecto a el compartimento anterior, van a ser encargados de la extensión, ¿verdad? Por lo tanto recibirán el nombre de extensores largos. En este caso tenemos el extensor largo del primer dedo o del dedo gordo del pie. Recuerden que la palabra pulgar no aplica para pie, ¿verdad? Entonces, dedo gordo del pie o primer dedo, para que no se les complique. Entonces ahí tenemos el tendón, ¿verdad? Bueno, y el músculo reventado hacia arriba. Luego seguimos con el siguiente músculo, que aquí viene, miren, es todo este que de acá, miren desde donde se origina, que ese sería el músculo extensor largo de los dedos. Aquí podemos ver los 4 fascículos, miren, los 4 fascículos en el que se divide el tendón, que se dirige a cada uno de los dedos del número 2 al número 5. Y el último músculo, que sería este de acá, para que aquí sus fibras aquí están, miren, está roto también, aquí está. Pero sí podemos ver cómo pasa por debajo del retináculo. Eso que están viendo acá es parte del retináculo extensor. Entonces, este músculo que nos falta de este compartimento sería el peroneo anterior o tercer peroneo. Este músculo se está insertando en la base del quinto metatarsiano, pero por su cara dorsal. Hay otro músculo del compartimento lateral, que es el peroneo corto, que se va a insertar en el mismo hueso, pero en la cara lateral, ¿verdad? Desde la base del quinto metatarsiano, pues en la cara lateral, que ya vamos a hablar de ese músculo peroneo corto. Entonces, estos son los músculos del compartimento anterior. Aparte de eso, y aprovechando de que el cadáver está en esa posición, de este mismo compartimento vamos a apartar las estructuras para que nosotros podamos observar. Bueno, en primera instancia, observar el nervio, ¿verdad?, el nervio peroneo profundo. Miren, aquí va a reventar, perdón, el nervio peroneo superficial, disculpe. Ese que está reventado aquí es el nervio peroneo superficial, ¿verdad? El nervio peroneo superficial, recordemos de que, aquí viene el otro pedazo, miren, ese nervio pues va a inervarme los 2 músculos del compartimento lateral. Y el que puedo ver acá, miren, este que va hacia adelante, perdón, voy a apartarlo por este lado mejor.
El que va aquí hacia adelante, el que parece hilo, sería el nervio peroneo profundo que me está inervando todos los músculos que acabo de mencionar del compartimento anterior. Si yo separo, miren todas las estructuras, si yo separo todas las estructuras, puedo ver eso blanco, miren, todo eso blanco que está ahí al fondo, eso blanco que está ahí es la membrana interósea. Esa membrana interósea en su punto más alto, y miren que aquí yo paso la pinza y salgo al otro lado, miren, salgo al compartimento posterior. Entonces, exactamente en ese punto donde yo pasé la pinza, es el agujero que va a abrir esta arteria, miren, aquí va esta arteria, toda esta arteria que estoy tocando acá, miren, aquí sigue, y sigue esta arteria para abajo, es la arteria tibial anterior. ¿Okay? Entonces, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior son ramas terminales de la arteria poplitea. A diferencia que la arteria tibial posterior es la de mayor calibre si las comparamos. Ambas nos van a dar arterias que colaboran con la circulación colateral de la rodilla. Entonces, de la arteria tibial anterior, la que nos va a colaborar, la rama que nos va a colaborar es la arteria recurrente tibial anterior, ¿verdad? Que es la que va a participar ahí. Hay una recurrente tibial posterior que es inconsistente, que les mencionaba, hay una parte teórica, ¿verdad? Pero para que sepan la diferencia, en la que nos interesa más es la recurrente tibial anterior. De la tibial posterior, que la voy a señalar cuando estemos por el otro lado, vamos a mencionar de que hay una arteria también que participa en la circulación colateral, rama de ella, que es la circunfleja. Recordemos que esa arteria lo que va a hacer es abrazar literalmente al peroné, ¿verdad? Para llegar a la circulación colateral. Entonces es la recurrente tibial la que va a ser rama de la tibial posterior para la circulación colateral. Entonces ahí llevo dos arterias que ya mencioné, ¿verdad? De dónde se origina. Recuerden que en la circulación colateral de la rodilla son ¿cuántas arterias tenemos? 9. Entonces ya tenemos 2 en la bolsa. Las otras 2 vienen de arriba, que las vamos a mencionar, y las otras 5 les decía yo que son las arterias geniculadas, ¿verdad? Que son ramas directas de la arteria poplitea. Y para que no se nos haga difícil recordarlas, basta con que nos traigamos así como a la mente los límites de la fosa poplitea. O sea, vamos a tener una arteria geniculada superomedial, superolateral, inferomedial, inferolateral y una media. Tenemos 5 junto con las otras 2 que contamos acá, llevamos 7. Y de arriba vamos a tener arterias también. Lateralmente va a ser rama de la femoral profunda, para que la que va a participar es la rama descendente de la circunfleja femoral lateral, y en sentido medial va a ser la anastomótica magna o geniculada descendente, rama de la femoral propiamente dicha, ¿verdad? Entonces son las 9 arterias que van a estar ahí presentes en esa circulación colateral. Ahora, solo voy a jalar esta pierna para acá. Entonces, de acá, ahora voy a aprovechar acá, porque en este cadáver no sé quién, pero sí amarraron una cuestión que está mal. Aquí ven un nudo. Esto no, esto habría que cortarlo. Vamos a conseguir, de hecho, lo que cortar acá, porque arriba, esto que viene arriba, es el nervio tibial. Y esto que amarraron abajo, si se fijan ahí, hay músculo adentro, ¿no? Entonces, esto que amarraron acá es el tendón del músculo plantar. Entonces, es lo que amarraron aquí. ¿Con qué intención? No sé, pero está malo esto. Entonces, hago la aclaración. Para hablar del compartimento, el compartimento lateral está bien destrozado aquí y el posterior también, pero bueno, vamos a tratar de ir reconociendo las estructuras. Del compartimento posterior dijimos de que tendríamos 3 músculos en el plano superficial. El primero son los gastronemios. Tenemos 2 cabezas, una medial y una lateral. Ambas cabezas van a estar originándose en la superficie posterior de los cóndilos femorales, medial y lateral respectivamente. Inmediatamente por debajo, y conste, para que no lo voy a señalar de este nudo, sino que de acá, estas fibras que ustedes ven por acá corresponderían al origen del músculo plantar, porque a pesar de que aquí está roto, tiene un nudo horrible esto. Bueno, hay que buscar algo con que cortar esto. Entonces, su tendón, ¿verdad? Estos músculos se van a ir a insertar la tuberosidad del calcáneo mediante el tendón de Aquiles. Y el último músculo de este plano sería el músculo sóleo. Miren, estas son las fibras del músculo sóleo que se está originando en la línea sólea en la superficie posterior de la tibia.
Del compartimento posterior del plano profundo, vamos a ver a varias estructuras pasando aquí por el túnel. Vamos a ver a varias estructuras aquí pasando por el túnel y voy a ir haciendo primero como ordenando la situación acá. Entonces, literalmente lo que vamos a tener aquí en el túnel del tarso, recuerden que el túnel del tarso es un espacio o una comunicación que existe entre la pierna y el pie. Entonces, aquí en este trayecto, desde el malleolo medial a la cara interna de la tuberosidad del calcáneo, vamos a tener un retináculo, una banda de tejido conectivo que lo que va a hacer es mantener las estructuras ahí posteriores al malleolo medial. Entonces, una vez identificado el malleolo medial, las estructuras, como para que se lo imaginen, van a estar como en una fila india. Van a tener un orden de anterior a posterior, siendo el más anterior, o el primero de la fila, el malleolo medial. Posterior al malleolo medial, el primer elemento que vamos a tener es el tendón del músculo tibial posterior. Llevamos dos en la fila. El tercero de la fila, aquí está reventado, porque aquí se ven un poquito las fibras, ¿verdad? Aquí está reventado, está bien deteriorada la estructura. Sería el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Sería el siguiente elemento posterior al tendón del tibial posterior, valga la redundancia. Luego de ese tendón que acabo de mencionar, vamos a tener el paquete neurovascular, que aquí no se puede ver porque está roto. Entonces, pero el paquete neurovascular en este cadáver sí se puede ver. Ya le vamos a dar la vuelta y lo vamos a explorar. Entonces, ¿qué va a contener el paquete neurovascular? El nervio tibial, que solo se llama nervio tibial, la arteria tibial posterior y la vena tibial. Son los tres elementos cuando hablamos de paquete neurovascular tibial. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el otro elemento en la fila. Y el último, el que va a estar, el de último en la fila, va a ser este, miren, que va a ser el tendón, mírenlo, aquí lo pueden seguir. Este va a ser el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo del pie o del primer dedo. Todo eso que acabo de mencionar entonces es el contenido del túnel del tarso, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que venir comentando acá. Ahora, de aquí arriba, el único músculo, ¿verdad? El único músculo que no he mencionado de este compartimento posterior es el músculo popliteo. Y mírenlo aquí cómo está desbaratado. Es poco lo que aún se conserva del músculo popliteo. Dicho músculo se está originando de la superficie medial del epífisis proximal de la tibia. Y miren cómo sus fibras van en sentido oblicuo y se van a insertar en el epicóndilo lateral del fémur, ¿verdad? De hecho, este músculo va a formar parte del piso de la fosa poplitea. Aparte de eso, es un elemento que su tendón, ¿verdad? Le da estabilidad a la articulación de la rodilla. Entonces, aparte de que junto con el ligamento popliteo oblicuo, ¿verdad? Que tendría que venir por acá el ligamento popliteo oblicuo, y la superficie de la articulación, ¿verdad? Todavía tendríamos que tener la cápsula. Entonces formarían parte del piso de la fosa poplitea como tal. Si se fijan aquí, los vasos popliteos los rompieron, miren, aquí viene lo que en un momento fue la arteria poplitea, pero desbarataron el resto de la estructura, entonces no se puede apreciar. Pero si le voy a dar vuelta, para que puedan ustedes ver. Ahí. Entonces, sí, ayúdeme, gracias. Entonces, acá, si yo levanto, voy a poder ver la rotulopatela. Miren, esta es la rotulopatela por la cara interna. Esta es la superficie articular. Esto que estoy tocando yo aquí en el otro extremo sería la superficie rotuliano-patelar en la superficie anterior del fémur, ¿verdad? En su epífisis distal. Entonces, todo esto que va para arriba, todo esto que estoy tocando, miren, todo eso sería el tendón del cuádriceps femoral que se está insertando en el borde superior de la rótula o patela. Hacia abajo, este que está cortado, que lo cortaron para poder destapar aquí la articulación. Este sería el ligamento rotuliano o patelar, ¿no? Sería el ligamento rotuliano patelar. Si yo separo acá, voy a poder agarrar por aquí. Tienen que ver así como bien profundo ahí se puede ver donde la pinza está pegada, lo que la pinza está pellizcando allá al fondo. Ese sería el ligamento cruzado anterior.
cada uno de los ligamentos cruzados, ¿verdad?, anterior y posterior, se van a originar en la superficie intercondilia anterior y posterior. Póngase gorro o recójase ese pelo, porque si vienen y la miran así nos van a regañar. Entonces cada uno de ellos se origina de la respectiva superficie intercondilia, ¿verdad?, anterior y posterior según sea el caso. Si se fijan acá, al momento de que flexionar, estaban haciendo la disección y flexionaron la rodilla, se vino con todo y el hueso, miren, de la superficie intercondilia anterior. Ahí se mira pues sumamente poroso el hueso, está sumamente debilitado por el químico, ¿verdad? Pero para que entiendan qué es lo que pasó aquí, ¿verdad? Se levantó toda el área intercondilia anterior. Pero bueno, ahí se puede ver claro el ligamento cruzado, este ligamento cruzado anterior. Tenemos algunos otros datos que tomar de aquí. Por ejemplo, vemos a los meniscos, miren acá, cada uno de estos que estamos tocando acá serían los meniscos. Este sería el menisco lateral y el menisco medial. Miren cómo el lateral es como más cerrado, ¿verdad?, un poquito más cerrado, a diferencia del menisco medial, que es un poco más abierto, más forma como de letra C. Miren, ahí está. Entonces, y bueno, los demás elementos son accidentes óseos que ustedes ya manejan. Acá dentro de esta rodilla que tenemos aquí destapada, podemos ver aquí parte de lo que serían las fibras del ligamento colateral. En este caso puede ser ligamento colateral lateral o ligamento colateral peroneo, ¿verdad? Y tenemos aquí en el otro lado el ligamento colateral tibial o colateral medial, que es lo mismo. Entonces, de esta pierna es lo que podemos ir mencionando hasta el momento. Pasémosla por arriba.